Vamos a estar estudiando Isaías 26. El tema es la ciudad fuerte, que es básicamente una descripción de lo que el Señor tiene, de los beneficios y del actuar de la salvación de Dios para nuestras vidas, para la iglesia. La ciudad fuerte básicamente es una alusión a la ciudad de Dios que es ya una realidad espiritual a través de la iglesia y va a ser una realidad material plena, obviamente, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a dar un breve repaso. Isaías 24 anunciaba de que la tierra será arrasada porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebraron el pacto eterno. Pero aún antes de ese juicio final, ya las manifestaciones del juicio empiezan a mostrarse en que se ha perdido el gozo y el sentido de la vida. Pero en medio de eso hay un anuncio de esperanza, quedará un remanente, un grupo de sobrevivientes que cantarán de júbilo porque verán la majestad del Señor y glorificarán al Señor. Sin embargo, al regresar a los moradores de la tierra, ellos no podrán escapar del terror y de la destrucción que vendrá, pues pesa sobre la tierra su transgresión. Y al final del capítulo vimos cómo el Señor vendrá para castigar a todos los que habían usurpado su lugar de gobierno, tanto seres espirituales como principados y potestades como los reyes de la tierra, y él reinará en Sión e iluminará todo con su gloria, una luz que aún el sol y la luna se avergonzarán entre ella. Luego, el capítulo 25 es interesante porque lo podríamos dividir en tres grandes secciones, que la primera está conectada con la última, que es el gozo en el Señor, y la sección central nos muestra las bendiciones en Sión. La primera sección del gozo en el Señor nos muestra que habrá una alabanza y exaltación a Dios desde una relación personal con Él por su juicio sobre la ciudad del caos y porque ha sido refugio para el desvalido y necesitado. Luego pasa a hablar de las bendiciones en Dios, como el Señor preparará un gran banquete, como destruirá el velo que impide ver su luz, como destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo. Y por último, la última parte del capítulo 25 nos muestra que parte del gozo del Señor también para la iglesia es que estarán por fin, obviamente el día de su segunda venida, estarán por fin frente al Dios en quien han esperado y pueden alegrarse y regocijarse en su salvación porque Dios abatirá el orgullo y toda destreza humana. Empecemos leyendo Isaías 26, 1 y 2. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes, abre las puertas para que puedan entrar la nación justa, la que permanece fiel. Amén. Vemos que en aquel día claramente se refiere al día final, al día de su venida, al día también del juicio, pero ese día se cantará este cántico. Ciudad fuerte tenemos. Martín Lutero se inspiró en este pasaje y escribió un canto que todavía cantamos en nuestras iglesias. Fuerte ciudad tenemos, que es claramente lo mismo. Para protección, el poner murallas y baluartes. Y yo tomé esta imagen porque justo aquí hay murallas y hay baluartes. Estos son los baluartes y las murallas pues son en los baluartes. Y el anuncio es: abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Claramente el día de la segunda venida de Cristo, el día del inicio del reino, será el día de entrar a la total seguridad y a la total protección, paz y gozo en nuestro Dios. El verso 1, si lo analizamos un poquito más, dice que se cantará este cántico en la tierra de Judá, y la tierra de Judá representa el lugar donde reina el hijo de David, de la tribu de Judá, el rey Mesías prometido. O sea, es una imagen precisamente del reino futuro. Y el cántico, la primera estrofa dice: ciudad fuerte tenemos, y realmente el análisis en el idioma hebreo es como decir una ciudad de fuerza. Lo que quiere decir es que la fuerza es una cualidad intrínseca de la ciudad y de sus habitantes por la seguridad y por la paz que hay ahí. Es una ciudad de poder, es una ciudad fuerte porque es una ciudad segura, porque es una ciudad de paz, porque es una ciudad de gozo, porque el Rey todopoderoso y victorioso es el que la gobierna. Pero luego dice:
porque Él ha puesto protección hecha de murallas y baluartes. Entonces Dios. Ahora, ¿qué son esas murallas y baluartes? Y ahí nos ayuda ir a Zacarías 2:5 que dice, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. Entonces es Dios mismo con su misma gloria quien rodea la ciudad siendo su gloria como murallas y baluartes. Eso es interesante porque claramente cuando Israel caminó en el desierto y cuando Israel iban saliendo de Egipto, Dios se puso como una columna, como una muralla de fuego que en determinado momento los separó de los egipcios antes de que se abriera el Mar Rojo y en medio del desierto los separaba de los peligros mismos del desierto, ¿verdad? Animales salvajes y bueno, muchas cosas más, ¿verdad? Pero el Señor protegió a su pueblo como con una muralla de fuego y así será. Esta es imagen ya no tanto del reino futuro, sino es imagen un poco de la iglesia, porque las profecías del reino se conectan entre la etapa del reino que vive la iglesia hoy y la etapa final del reino. Pero cuando habla de protección, se refiere a la etapa donde todavía necesitamos protección, que es en esta etapa. Entonces, Dios es para su iglesia una muralla de fuego alrededor. Y claramente ahí es donde se cumple que Él es el que edifica su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán entrar porque Él es muralla de fuego y por eso hasta este momento, aunque muchos lo han intentado, no han podido destruir ni podrán destruir la iglesia. Ahora lo interesante es que hay una orden, hay un llamado, hay una voz que dice, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Y esto nos recuerda a dos salmos de quién habitará en su tabernáculo, quién morará en su santo monte. Y la respuesta en el Salmo 15 es el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El Salmo 24 hace la misma pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar donde el Señor mismo está? Dicho en otras palabras, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Entonces, ¿quién puede entrar? Solo la nación que es justa y que permanece fiel. Ahora, claramente aquí ninguno de nosotros nace ni crece siendo justos, pero la obra que vino a hacer Cristo fue a revestirnos con su justicia. El único que puede entrar es el que a través del Espíritu Santo y de la transformación de Dios en él puede ir caminando en integridad y puede dar frutos de justicia, el que el Señor limpió sus manos y purificó su corazón, de tal manera que ahora, bajo la dirección del Espíritu, ya no alza su alma a la falsedad, sino porque ha recibido de Dios la justicia en la salvación. ¿Quién entra? Dicho de otra manera, la nación de los que por la fidelidad o por la fe han sido justificados. No, la Biblia es clara, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es interesante y vale la pena notar que la palabra fiel es la misma palabra, fidelidad y fe son la misma palabra, ¿verdad? De hecho, en inglés es como más fácil verlo. Faithfulness, faith and faithful es el fiel, es también, está muy relacionado a la palabra fidelidad y fe, y en el hebreo también, en español a veces las separamos, pero realmente el justo vivirá por su fidelidad, traducen algunas versiones, porque así se puede traducir lo que la mayoría de versiones dice, el justo por la fe vivirá. La fe y la fidelidad nos hablan de esa entrega, de ese compromiso con el Señor que sostiene al verdadero creyente. Sigamos ahora, pasemos a leer versos 3 y 4. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. ¿Qué pasará en esa ciudad? Que aquí está hablando de alguna manera para nosotros hoy como iglesia. Cuando todavía hay mención de, hay necesidad de protección, hay necesidad todo
de alguna manera está hablando del presente y ahí es donde tenemos que reconocer esa etapa del reino presente y separarla de la etapa del reino futuro. La etapa del reino presente nos hace la invitación a confiar en el Señor y hay una declaración que el Señor guardará en perfecta paz al de firme propósito, porque en ti confía. Hermanos, este verso, prácticamente un firme, algo firme, es algo constante, algo invariable, algo estable. Y el propósito habla de la mentalidad, de la meta, del sentido de vida. Tener firme propósito es vivir enfocado en la meta, es vivir dedicando esfuerzo y energía solo para alcanzar esa meta. Es todo lo contrario del de doble ánimo, que hoy piensa en Dios, mañana en el mundo, que hoy adora a Dios y mañana las riquezas. No, no, no. El de firme propósito es aquel cuya única devoción es glorificar a Dios, cuya única búsqueda en la vida es ser más como Cristo. Y ese de firme propósito dice que el Señor lo guardará en perfecta paz. ¿Cuál es la paz perfecta? Es una paz verdadera, no falsa como la del mundo, que no es perturbada por nada, que no depende de las circunstancias, que no depende de las cosas que lo rodean. Es una paz perfecta porque viene del interior y está sustentada en la relación con el Señor, en el compromiso con el Señor, en la devoción al Señor, claramente en la fe en el Señor. Por eso la última parte, en ti confía, es la explicación porque la razón de que su propósito es firme y de que es guardado en perfecta paz es porque su fe está puesta y se mantiene firme en el Señor. Su confianza, su fe, la fuente de su descanso y el motivo del propósito de su vida. Entonces el Señor lo guarda en perfecta paz. Y ahí viene la invitación, y ahí viene el llamado. Confíen en el Señor para siempre. Es un llamado a una vida continua de confianza, de fe, de fidelidad, de compromiso, de devoción con el Señor. Es importante recordar, hermanos, algo que hemos de hecho estado enseñando en la iglesia en una serie sobre el libro de Juan. Es un llamado que Cristo y la Escritura nos hacen a creer, a creer, a creer, a creer en Él de manera constante, como no asumir que ya creímos hace muchos años y ya está. No, no, no. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero no solo por una fe inicial, sino también para fe. Hermanos, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por medio de la fe para engendrar más fe, para producir más fe. La fe en la vida del cristiano es lo que le hace mantenerse vivo y es un círculo virtuoso. Por eso está escrito, más el justo por la fe vivirá. Todos los días necesitamos vivir, todos los días necesitamos fe para afrontar esa vida que el Señor nos da todos los días. Confíen en el Señor para siempre. Vivan una vida continua, constante de fe. ¿Por qué? Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Es interesante que la imagen de la roca en el Antiguo Testamento sí es un símbolo de fuerza, de durabilidad y estabilidad, pero no solamente se queda ahí, sino que en conexión con la historia de la redención de Israel, de la roca brotó agua en tiempos de necesidad. Entonces, la roca pasa a ser, esa roca eterna pasa a ser no solo un refugio, sino también es el Señor mismo como roca eterna. Es confiable y salvador en sus actos. Él provee vida y protección para su pueblo. Nos da refugio, pero también nos da agua en tiempos de sed. En Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él tenemos protección, en Él tenemos provisión, en Él tenemos aseguradas nuestras necesidades básicas de supervivencia y aún más que eso. Por eso el llamado a confíen en el Señor. Este es un llamado presente también, porque obviamente ya en la gloria, pues claramente la fe seguramente va a seguir existiendo, pero se va a manifestar de una manera diferente. Algunos dicen que ya no va a haber fe porque ya va a haber vista, pero realmente creo que tiene alguna
algo de verdad, pero no deberíamos de ser tan rápidos en llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque obviamente la confianza, la devoción, esa va a seguir, ¿verdad? Entonces, claramente va a haber una mayor experiencia que ahora, pero sigue habiendo esa confianza. Leamos ahora versos 5 y 6. Porque él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible, la humilla hasta la tierra, la derriban hasta el polvo y la pisotean los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Claramente este sí es un anuncio del futuro, de lo que el Señor va a hacer al final, pero también es un recordatorio de lo que vimos en el capítulo 25. En el capítulo 25, parte de la celebración del Señor era la caída de Babilonia y prácticamente aquí nos está recordando lo mismo. Él ha abatido a los que moran en lo alto. O sea, continuando en el contexto, la paz está asegurada porque se acabó la amenaza externa y la amenaza externa es obviamente todo el sistema del mundo gobernado por el enemigo. La ciudad elevada ha sido abatida. Esa es la razón de la paz. Y estos que moran en lo alto han sido humillados. Y obviamente en lo alto se refiere al orgullo de los hombres, de los habitantes de esta ciudad, de esta Babilonia, ¿verdad? De la ciudad inconmovible. Obviamente el inconmovible es eh, como un sarcasmo porque está ahora derribada, pero se creía inconmovible porque lo que sostiene el sistema del mundo es su falsa seguridad en sus riquezas y en el poder terrenal, ¿verdad? Roma se creía inconmovible y todos los imperios se han creído inconmovibles, pero eso es una imagen, esos imperios son imágenes del sistema tal cual del mundo, ¿verdad? Y el anuncio es claramente que será humillada y derribada hasta lo más bajo, hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. Y aquí la humilla, se repite, pero hasta la tierra es hasta su realidad de vano, de temporal, de pasajero, de la despoja de todas esas imaginaciones orgullosas que tienen los poderosos del mundo y hasta el polvo es hasta perder todo su valor. Usted sabe que el polvo es lo que nunca ha valido ni valdrá, ¿verdad? O sea, es lo que quisiéramos que no existiera porque nos hace barrer todos los días, pero la derriba hasta eso, hasta perder todo su valor, aún el valor falso que llega a tener obviamente las cosas de este mundo. Y algo interesante es que claramente el verso 25 es el Dios es el que la derriba, pero el verso 26 es que hay gente que participa porque el Señor le da participación de esa victoria. Ahora, la victoria del Señor es obra del Señor solamente. Y la parte de su pueblo es simplemente entrar en lo que Él ha logrado, hermanos. La victoria sobre el mal, la victoria sobre la injusticia, la victoria sobre el orgullo humano, esa le toca al Señor, pero nosotros vamos un día a participar de esa victoria entrando en lo que Él ha logrado. El pueblo del Señor solo pisotean el polvo dejado gracias al derrocamiento divino de Babilonia. Ahora es interesante porque quienes la pisotean son los pies de los afligidos y de los desvalidos. Un afligido no es el que tiene fuerza para ganar una batalla, un desvalido no es el que tiene el poder militar para ganar una guerra, no, 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 no son los fuertes los que entran a disfrutar de la victoria del Señor, son los débiles, los afligidos, los desvalidos, es decir, los que no tienen fuerza ni recursos por sí mismos. ¿Por qué? Porque eso excluye de que ellos se quieran atribuir la victoria a ellos mismos. Eso excluye su contribución a la victoria y los deja sin motivos para jactarse. Aquí nos toca recordar 1 Corintios 1, 28 y 29. Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, hermanos. La victoria de la que disfrutaremos en la eternidad, nada será por nuestra participación, toda le corresponde al Señor. Nosotros solo participaremos de los frutos de esa victoria, pero no aportamos nada de nuestra fuerza, ni de nuestro poder, ni de nuestro valor, porque no lo teníamos.
Éramos desvalidos, sin valor. Nuestro valor nos lo da el Señor. Y eso es un recordatorio del Evangelio. Pasemos a versos 7 y 8. La senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allana el sendero del justo. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. El mundo está lleno de valles, montañas, subidas, bajadas, desvíos. Generalmente los que vivimos en países donde hay mucha montaña sabemos que la mayoría de caminos no son rectos, son curvos y sobre todo cuando uno sube las montañas es curva tras curva tras curva, pero la senda del recto de rectitud, aún en medio de montañas, Dios puede hacer un camino total y absolutamente recto porque Él lo allana. Y es interesante porque cuando dice que el camino del justo es completamente recto, está hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el justo se dirige directamente hacia la meta, sin desvíos ni distracciones. Claramente no es la visión de la realidad del camino. El camino puede ser tortuoso, puede ser angosto, pero la visión que la fe da del camino es recto porque la fe que está, que tiene sus ojos puestos en Cristo, mira en línea recta. Y ese es el camino a seguir. No, no hay que desviarse. Entonces, para el que cree que la vida está en las manos del Señor, desde la conversión hasta la glorificación, ese es el camino de la fe, ese es el camino recto. eh, y es el llamado. El llamado es a caminar sin desviarnos, sin distraernos de la meta que es Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Ahora, lo interesante es que ¿quién hace el camino recto? El Señor que es recto. En la segunda parte dice, tú que eres recto, allana el sendero justo. Hermanos, dado que el Señor es recto, Él es quien hace recto nuestro camino. Pues durante el recorrido Él comparte su naturaleza con nosotros. ¿Cómo ver el camino recto cuando todas las circunstancias de la vida nos hacen ver lo torcido, lo difícil, lo complicado del camino cuando vemos al Señor? Cuando vemos la rectitud del Señor, el camino se vuelve recto? Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Por su rectitud, Él nos guía. Salmo 107:7, y los guió por camino recto para que fueran una ciudad habitada. El camino recto habla de algo espiritual, claramente, porque en la realidad el camino que caminó el pueblo de Israel no era recto, ¿verdad? Bajaron, subían, daban vueltas, pero en el sentido espiritual, el camino era recto, porque solo tiene una meta: la gloria del Señor y nuestra conformación a Cristo. Y el verso 8 dice, ciertamente siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Hermanos, este te hemos esperado nos recuerda un verso del capítulo anterior, el Isaías 25:9, y el esperar en el Señor no es algo que debemos de menospreciar. Dice, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Claramente hoy estamos en el tiempo de esperar en el Señor. Ese día será el tiempo donde diremos, te hemos esperado. Pero como hoy estamos viviendo hoy, la profecía para nosotros hoy, hermanos, ¿qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor se relaciona con seguir la senda recta de sus juicios. Esperar en el Señor. ¿Y cuáles son los juicios? Los juicios de Dios, la palabra aplica tanto para leyes como para actos de juicio. Hermanos, esperar en el Señor es cuando en los constantes cambios de nuestra vida aquí en la tierra, a veces tenemos que tomar una decisión, a veces tenemos que hacer algo y frenamos y meditamos en el Señor y hacemos un tiempo en oración y revisamos la palabra y queremos obedecer la palabra, obedecer la ley. Eso es esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es apresurarnos a tomar la decisión que nos dice nuestra lógica humana, que nos dice nuestro sentir, que nos dicen, sino esperar a que el Señor nos guíe. Esperar
a que el Señor nos muestre cuál es la senda, cuál es el camino, cuál es lo recto en cada circunstancia de la vida. Esperar en el Señor también es meditar qué dice la Biblia, qué ha hecho el Señor en situaciones así, cómo el Señor ha obrado en el pasado de su pueblo o de mi vida. Esperar en el Señor es querer obedecerle, querer temerle, querer reverenciarle, querer glorificarle en cada acción de nuestra vida. Y claramente de dónde nace ese deseo de esperar en el Señor, porque tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. El alma es la parte interna del ser humano y el anhelo, el deseo más profundo del que espera en él es conocerle más, conocer su nombre, anhelar su nombre, es anhelar que Él se vaya revelando a nuestras vidas. El Señor tiene muchos nombres en la Biblia y cada nombre habla de su manifestación, el Roí, el que me ve, Sabaoth, mi justicia, Jireh, el que me provee, y así cada uno de los nombres de Dios. Se va manifestando del Sabaoth, perdón, era los ejércitos y que no es el justicia y obviamente el que da la victoria. Pero vamos al hecho de que anhelo su nombre porque anhelo experimentar su revelación, porque anhelo conocerle más, porque anhelo que cada una de esas manifestaciones de Dios sea una realidad en mi vida, que lo pueda conocer como mi proveedor, como mi protector, como mi padre, como mi sanador, como mi sustentador, como mi guía, como mi justicia. Ese es mi anhelo, ese debe ser el anhelo de los que esperamos en Él. Su nombre y también su memoria. Su memoria claramente está registrada en las escrituras, es las cosas memorables que Él ha hecho. Saber de que si Él actuó con el pueblo de Israel, con David, con Moisés, con los jueces, con los profetas, de cierta manera, Él tiene una expectativa, o sea, nos muestra que podemos esperar de Él. Entonces, ambos conceptos, el nombre y la memoria de Dios como anhelo, nos muestra que el deseo más profundo es conocerle más, incluirlo más en nuestra visión, en todos los actos de nuestra vida, analizar cómo agradarle. Eso es algo hermoso que vemos. Leamos el verso 9. En la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Hermanos, el anhelo por su nombre y por su justicia es el anhelo del alma. En la noche deberíamos de apartar siempre un tiempo, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero idealmente deberíamos de empezar el día agradeciendo y terminar el día deseándolo, buscándolo con diligencia, que toda nuestra vida inicie y termine esos ciclos anhelando no solamente conocerle más, sino que otros le conozcan más, porque ese es como el espíritu del pasaje. En este verso vemos que cambia del plural al singular. En el anterior estaba en plural, pero aquí dice te desea. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera espiritualidad corporativa si no existe una espiritualidad de forma individual. O sea, debemos de buscarlo como pueblo, pero también debemos de buscarlo. O sea, en la mañana nos reunimos como iglesia, si fuera un domingo, pero en la noche cada uno lo buscamos en lo secreto de la habitación. Y claramente no solo lo desea, como dice, te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Es algo interesante porque hay una búsqueda interna donde no solamente quiero no solamente quiero tener conocimiento de Dios a nivel externo, sino quiero
que eso llegue a lo más profundo de mi ser. Lo busco con diligencia dentro de mí, en mi espíritu. ¿Y qué hay detrás? Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia a los habitantes del mundo. También hay un motivo de que el anhelo y la búsqueda es el hecho de que el actuar del Señor en la tierra permiten a su pueblo aprender justicia. Y claramente también, si yo conozco más a Dios, otros van a conocer más a Dios a través de mí, porque su luz en nosotros va a ser visible, porque su vida en nosotros va a ser manifiesta, va a ser expresada. Entonces, cuando buscamos al Señor y lo encontramos de alguna manera, también la tierra, los habitantes del mundo alrededor de nosotros, también lo aprenden. Cuando dice tiene conocimiento de tus juicios, como ya vimos anteriormente, los juicios de Dios incluyen tanto sus leyes como sus obras. Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud, y no ve la majestad del Señor. Oh Señor, levantada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Esto está hablando de la época presente, hermanos. De alguna manera se está moviendo a la etapa del reino presente. El impío claramente se le está mostrando piedad porque la está viendo en la vida de los creyentes, porque la está viendo en el actuar de Dios en la tierra, porque la está viendo en la compasión de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, y la mano del Señor se ve en la creación, se ve en los actos, se ve en muchos milagros, pero no quiere ver, no quiere ver. Es interesante porque la naturaleza de Dios es mostrar piedad, es mostrar gracia, mostrar compasión. La gracia común de Dios se muestra, como acabo de decir, proveyendo alimento para todos, proveyendo vida, proveyendo aire, dando oportunidad para que se arrepientan. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque el impío, Dios en algún momento lo perdone, Dios en algún momento le muestre compasión, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud, o sea, aún en circunstancias favorables, aún donde no hay injusticia, aún donde no lo están oprimiendo, donde no le están haciendo mal, él obra injustamente, o sea, persiste en seguir haciendo el mal aun cuando no hay motivo. A veces decimos, no, no, es que hay que ser malo porque si no nos van a apachar y yo no puedo dejarme, pero a veces sin ni siquiera ser atacados, hacemos el mal. No ve la majestad del Señor, padece de ceguera espiritual. La majestad del Señor es visible en la creación, es visible en los actos de redención, es visible en la transformación de las personas que le está transformando, pero no la ven. Es algo lamentable. Y el Señor, y vuelve a decir, oh Señor, levantada está tu mano. Y la mano del Señor levantada es el Señor listo para actuar, el Señor listo para ejecutar juicio. El Señor está a punto de actuar, él vendrá con poder para juzgar, Él vendrá en poder y gloria en las nubes. La segunda venida del Señor está cerca, pero ellos no se dan cuenta del peligro en que están. Mucha gente a nuestro alrededor, dentro de la cultura, dice, sí, son los tiempos finales, la segunda, pero aún así no ven que necesitan arrepentirse. Y hay una oración, que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen, que vean el celo de Dios está conectado a su amor, y lo que la palabra dice aquí es, ayúdale, Señor, a ver tu amor por tu pueblo. Y que se avergüencen de no haberse unido todavía a tu pueblo, de no haber disfrutado de tu amor, de volverte la espalda. Sin embargo, ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. El único destino posible, si alguien rechaza a Dios una y otra vez, a pesar de la piedad, a pesar de las evidencias, a pesar del celo y del amor de Dios, es el fuego de la condenación. Ese fuego de la condenación surge de la misma santidad divina activa que ejecutará salvación trayendo juicio. Veamos ahora versos 12 y 13. Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros.
Oh Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero solo en ti confesamos tu nombre. Tú establecerás paz para con nosotros, ya que todas nuestras obras las hiciste tú por nosotros. Una de las verdades gloriosas de la era presente del reino y de los habitantes del reino que somos nosotros, es que no somos nosotros los que actuamos, es Dios el que actúa a través de nosotros, porque estamos unidos a Cristo y porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y eso es importante recordarlo para no tener de qué jactarnos. También es de reconocer que estamos todavía en esa lucha donde hay otros señores, donde hay ídolos, donde hay cosas que a veces nos gobiernan, pero el Señor nos atrae y nos hace volver a Él de manera constante. Tú establecerás paz, es como tú haces de la paz nuestra porción, ya que es imposible no recordar que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz les doy. Él trajo paz a nosotros, no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esto no es para el futuro, esto es para allá, hermanos. Dios, Cristo, nos ha dejado su paz. Y también todas nuestras obras, las que tienen algún valor para Dios, no surgieron de nosotros mismos, sino de la presencia de Cristo y de su Espíritu actuando en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, llevaremos fruto, pero el fruto no lo da, no, la rama no puede enorgullecerse del fruto porque el fruto es solamente posible que la rama lo dé si está conectado al tronco y a la raíz. Y la raíz y el tronco son Cristo, es el Espíritu Santo. El fruto es del Espíritu, pero se expresa en nosotros. Hermanos, las obras de amor, las obras de justicia, las obras de misericordia. Es Dios quien las hace a través de nosotros, pero claramente nosotros tenemos que darle lugar a Él para que Él actúe en nosotros, para que Él nos gobierne. Y parte de su gobierno está conectado con descansar en Él. Por eso el establecimiento de la paz está conectado con que sus obras se manifiesten en nosotros. El siguiente verso recuerda también esta batalla que seguimos teniendo en este mundo. El Señor es nuestro Dios, pero en otros momentos otros señores fuera de ti nos han gobernado. Hermanos, como creyentes hoy, hay momentos donde somos gobernados por ideas del mundo, hay momentos donde somos gobernados por ídolos, por la búsqueda de placer, de poder, de dinero, de reconocimiento de las personas. Hay momentos donde el enemigo puede gobernarnos. Si le damos lugar, que claramente en la imagen bíblica Israel fue gobernada por el faraón, fue gobernada por Asiria, fue gobernada por Babilonia, que representa precisamente al enemigo, el mundo, el sistema, pero siempre claramente bajo el señorío final y superior del Señor. Aún así nunca dejamos de ser su pueblo. Israel fue gobernado por estos, pero era el pueblo de Dios y nosotros igual. El Señor está por encima aún de nuestros desvíos y aún de nuestros momentos donde somos influenciados por el mal, pero hay algo que el Señor nos atrae a Él. Y por eso termina diciendo, pero solo en ti, solo con tu ayuda, solo a través de ti, solo a través de tu intervención, confesamos tu nombre. Es decir, reconocemos quién eres tú en verdad. Reconocemos tu soberanía, tu señorío, tu majestad, tu amor para con nosotros. Entonces, ¿cuál es una de las maneras de salir de las fallas del pecado? Hermanos, confesarlo, conocerlo, reconocer quién es Dios para nosotros. Claramente todo está conectado en la medida que más nos conectamos con su gobierno, que más nuestra alma lo anhela, menos lugar van a tener otros señores y otras influencias en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad. Pasemos a versos 14 y 15. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos. Has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la nación, te has glorificado, has ensanchado todos los límites de la tierra.
Aquí hay un contraste, por un lado, y claramente estos capítulos están contrastando, ¿verdad? Esa ciudad del caos y ese pueblo de Dios, y están recordando el juicio de Dios y la salvación del Señor. El verso 14 corresponde al juicio de Dios a los muertos, y el verso 15 corresponde al aumento, a la multiplicación, al engrandecimiento del pueblo de Dios. Cuando vemos el verso 14, ¿a qué espíritus son los que no vivirán, qué muertos, perdón, son los que no vivirán, y qué espíritu se refiere cuando dice no se levantarán? La segunda parte es lo que dice, pues los castigaste y destruiste. ¿Y quiénes los que el Señor castigó y destruyó? Regresemos al capítulo anterior, el contexto. Bueno, 2 capítulos atrás vimos que sucederá que en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Hermanos, los que no van a resucitar ni se van a levantar son los principados y potestades que serán totalmente eliminados, y también los poderes, los reyes de la tierra, que quizá como humanos resuciten para juicio, pero no con el poder, con el esplendor que en algún momento tuvieron en un ejercicio de poder terrenal. Has borrado todo recuerdo de ellos de alguna manera. El Señor va a borrar toda esa opulencia que los príncipes, reyes, gobernantes, presidentes y poderes de un mundo que se opone a Dios han hecho, y todo lo que ellos han construido será borrado también. Un ejemplo en la Biblia es, ¿cómo se llamaba el faraón del Éxodo? Su nombre fue borrado. Ni siquiera los historiadores pueden saber quién fue. Su nombre fue borrado. Y seguramente no fue él el que hizo las pirámides. Todo lo que él hizo fue borrado también. Hay pirámides que recuerdan a otros faraones, pero no a ese que el Señor castigó. Y eso es algo interesante. Pero es claramente una imagen, pero en el final definitivamente toda la obra de lo que se opone a Dios será eliminada. Y el verso 15 nos muestra el contraste. Por el contrario, el pueblo del Señor ha aumentado. Y la iglesia está creciendo, hermanos. Está creciendo y ha estado creciendo en los últimos siglos, de maneras que a veces no lo percibimos, ¿verdad? Pero el Señor ha traído crecimiento en número y también engrandecimiento en límites, en tamaño para su pueblo. Y por medio de eso te has glorificado. Él se glorifica haciendo a su iglesia de alguna manera, el número pues ha crecido porque gracias a Dios a través de la evangelización ha llegado a muchos lugares de la tierra, aunque debemos de seguir orando por los lugares donde no el evangelio no ha llegado y no han sido alcanzados por el evangelio. Pero también el evangelio ha penetrado las artes, la cultura, a través de los siglos, ¿verdad? Ha penetrado la tecnología, gracias a Dios. El Señor ha engrandecido, ha ensanchado los límites también de su pueblo. Ahora, ¿por qué el Señor lo ha hecho? No porque la iglesia haya sido ni la más fiel, ni la más santa, ni la más justa. Ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que seguimos fallando como creyentes. Él lo hace porque busca su gloria. Y Ezequiel 20 en muchos pasajes lo dice, pero el verso 22 es un ejemplo, vale la pena, les recomiendo leer todo el capítulo, pero dice el verso 22, pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Porque el Señor no destruyó, sino engrandeció a Israel por su nombre. Por su nombre no lo destruyó en varias ocasiones que merecían destrucción. También su pueblo merecía destrucción, pero por amor a su nombre los perdonó y engrandeció. También la iglesia en algún momento ha hecho cosas que tal vez le hubieran dado ganas a Dios de eliminarla, pero por amor a su nombre y por sus promesas no lo ha hecho, sino que al contrario, la ha seguido edificando y la seguirá edificando hasta presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha y arruga. Y gloria a Dios porque nosotros vamos a ser parte de esa iglesia. Pasemos a los versos 16 al 18. Dice, oh Señor, en la angustia te buscaron, apenas susurraban una oración, cuando tu castigo estaba sobre ellos.
Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, al parecer, solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Nuevamente, este es algo actual, es algo presente. Hermanos, el pueblo del Señor, lamentablemente tenemos la tendencia cuando todas las cosas van bien, cuando todo, a veces nuestra búsqueda de Dios disminuye y a veces necesitan venir pruebas y momentos de angustia para que volvamos a buscarle. Sin embargo, una de las cosas, una de las realidades es que podemos esforzarnos y sufrir mucho y aún así no lograr mucho. El verso 16 dice, en la angustia te buscaron, apenas susurraron una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. El libro de los jueces ejemplifica bien esta verdad, pero en toda la historia de Israel se dio esta situación. En los jueces usted ve de que se iban tras los Baales, tras otros dioses, y entonces venían los enemigos y se fortalecían, clamaban al Señor, Él les levantaba un libertador y tenían paz por un tiempo, pero luego se volvían a alejar y luego buscaban al Señor. Salmo 106, 43 y 45 también, y esto sucedió en muchas ocasiones en Reyes y todo, pero vean dice, muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad. Al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su amor les tuvo gran compasión. ¿Cuándo sucedió esto? Una vez, no, muchas veces, muchas veces. Y sin embargo, el Señor nunca rechazó a su pueblo afligido, lo recibía de vuelta, eso sí, dentro de los límites de su ley y de su paciencia. Sin embargo, también los corregía, su castigo, su corrección estaba sobre ellos. Parte de la corrección era también haber permitido las causas de la angustia y en otros momentos parte de su corrección fue decir, hasta aquí, los perdono, pero no entrarán en la tierra prometida, morirán en el desierto. O los perdono, pero irán al exilio. Cosas como esas, vemos que el Señor siempre tuvo misericordia, pero no irrespetando su justicia ni su ley, por supuesto. El 17 dice, como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en dolores de partos, así éramos en nosotros delante de ti. De ellos pasa a nosotros, porque primero está hablando de la historia de Israel y después como que cae en cuenta de que es nuestra misma historia, los padres, los antepasados, pero el pueblo actual no ha cambiado mucho y la iglesia actual no hemos cambiado mucho. Hemos sido en incremento tanto en dolor como en clamor. Claramente en la historia de Israel fue de incremento de la época de los jueces a los reyes hasta el exilio, fue quizá el mayor dolor, el mayor clamor de invasiones enemigas hasta los exilios del reino del norte y el reino del sur. Así hemos sido y en la iglesia ha sido pues, diferente en cada época, ¿verdad? Pero claramente la iglesia también ha habido etapas de mucho dolor, de mucho clamor y han habido etapas de visitaciones, de avivamientos, ¿verdad? Pero vean el verso 18. Estábamos en cinta, nos retorcíamos de dolores, dimos a luz. ¿Pero qué salió? Solo viento. No logramos liberación para la tierra ni nacieron habitantes del mundo. O sea, es una verdad triste, pero también reveladora, es que ni el dolor, ni la aflicción, ni el clamor fueron capaces de producir fruto verdadero en el pueblo. Hermanos, sí, la angustia nos acerca a Dios, pero tenemos que reconocer que nuestra mucha búsqueda, nuestro mucho clamor, nuestro mucho dolor, nuestro mucho sufrimiento no es la solución ni es lo que realmente va a traer una transformación a nuestra vida y al mundo. No hemos podido ser el testimonio que la tierra necesita y necesitaba para que la salvación viniera a ella. No lo pudo ser Israel y la iglesia claramente Dios la ha usado, pero no ha hecho tanto como se esperaría quizá que hubiera hecho. No somos ni fuimos ni somos capaces de lograr que nadie nazca de nuevo. No podemos traer salvación a nadie. No podemos hacer que nadie nazca.
en vida espiritual. Es algo que solo Dios hace. Y no quiere decir que no cumplamos o no busquemos cumplir nuestra misión, pero sí es como estos versos nos muestran nuestra realidad, nuestra incapacidad, porque conectan y reafirman la necesidad de que solo es Dios el que puede hacer una obra genuina en nosotros. La iglesia es efectiva cuando Dios es el que obra a través de ella, pero cuando trata de hacerlo por ella misma, pierde su efectividad. La iglesia en general y cada uno de nosotros en lo particular. Veamos el verso 19. Sus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará la luz a los espíritus. Aquí vemos en la imagen muchos levantándose del polvo y viendo la luz del Señor y gritando en gritos de júbilo. Hermanos, claramente este es un anuncio de lo que el Señor hace. El pueblo de Dios en sí mismo no puede traer, no puede hacer que nadie nazca de nuevo, pero la voz del Hijo de Dios dice que en aquel día los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Y habla tanto del nuevo nacimiento como de la resurrección futura. Los muertos viviendo habla de la obra de resurrección espiritual que sucede en cada creyente. Cada creyente es un muerto resucitado por el poder del Espíritu. Y un día también todos los muertos se levantarán. De la desesperación que produce nuestra incapacidad, el Señor nos trae una verdad que da esperanza. Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él sí puede dar vida a los muertos. Y Él levantará a los suyos para entrar en su gozo. Este verso da seguridad de la salvación final anunciada, en la cual el Señor destruirá la muerte en el día final, pero también da la seguridad de que el Señor, nosotros nos toca predicar el Evangelio, pero quien da vida a los muertos es el Señor, y Él lo hace en la medida que también nosotros obedecemos. Y claramente, como acabo de explicar, este verso explica tanto el nuevo nacimiento de los creyentes como la resurrección final, porque nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. La parte y también la salvación es un motivo de gozo. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, y el pecador que se arrepiente es el muerto que el Señor está llamando a la vida, precisamente a una nueva vida. Ahora, es interesante porque la última parte del verso dice, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Y algo interesante es que el rocío en la Biblia se relaciona con el maná, porque el maná caía con el rocío. Y el maná es el pan del cielo, y el pan del cielo es el que da vida, pero claramente Juan nos muestra que es Cristo aquí. Entonces claramente es un anuncio de la obra de Cristo que viene desde el cielo a dar vida y a hacer también que la tierra dé luz, dé a luz, claramente haga nacer a los espíritus. Y claramente nos recuerda lo que Jesús le dice a Nicodemo: lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, viéndolo desde ese aspecto, aquí está hablando de la obra de salvación que Cristo va a hacer. Es un anuncio de que es Cristo viene como el pan del cielo y viene para producir nacimiento del Espíritu a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Terminemos leyendo versos 20 y 21. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y no ocultará más a sus asesinados. No, como hemos estado explicando, la salvación y el juicio se dan en conjunto. Y el capítulo que ha estado anunciando salvación y que ha estado anunciando, está contrastando. El verso anterior anuncia esa obra de nuevo nacimiento, de salvación, de Jesús viniendo para dar vida, para dar a luz, para traer vida del Espíritu. Pero el siguiente pasaje muestra que Dios también va a salir para castigar. El capítulo termina
ayudándonos también a recordar un poco la Pascua. El verso 2 es un llamado a abrir las puertas, pero aquí es un llamado a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque aquí es un llamado a también tener ese cuidado y ese entendimiento de que hay etapas de juicio. Y cerrar las puertas nos recuerda cuando vino el ángel, cuando Dios mismo pasó por Egipto, dice, yo pasaré y los que estén dentro de las casas marcadas con la sangre en los dinteles de la puerta, pasaré el arco. Ellos están cerrados. También la puerta del arca se cerró justo antes de venir el diluvio. Cierra tus puertas es, el juicio va a venir, escóndete en Cristo, métete dentro del arca que es Cristo, cúbrete con la sangre del Cordero Pascual que es Cristo. Hermanos, es un llamado a que mientras el final no termine, Dios, y cuando los juicios de Dios se manifiesten, escondámonos en Cristo, mantengámonos en Cristo. Esta es una manera diferente del mismo llamado de anhelarle, de buscarle, de confiar en Él, de buscar la justicia, de mantener un compromiso, de mantener una devoción a Él. No andemos distraídos viendo qué nos quiere mostrar el mundo. Escondámonos en lo secreto con el Padre, porque afuera lo que hay es muerte, es juicio, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué queremos que ver con los habitantes de la tierra? No, 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 nosotros somos habitantes del cielo. No actuemos ni nos relacionemos demasiado con los habitantes de la tierra. Porque la tierra misma, el planeta, la creación, pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. La tierra misma, la creación misma, participará activamente con Dios al exponer todo lo que estaba oculto. Pues la creación siempre se somete a los propósitos del Creador. Hermanos, claramente el Señor vendrá para salvar y vendrá para juzgar toda la sangre derramada inocente, toda la injusticia y toda la maldad. Pero el llamado para nosotros es el recordatorio de que ya tenemos un lugar seguro en Dios, una ciudad fuerte, que abrió sus puertas para que entremos en ellas. Ya podemos, en medio de esta etapa que esperamos el juicio final y que esperamos la salvación final, busquémosle, caminemos en senda recta, enfoquémonos en Él, anhelémosle. Yo tengo algunas preguntas de reflexión, como siempre. ¿Vivimos activamente confiando en el Señor y descansando en la seguridad que Él nos da? ¿Estamos alabando el hecho de que tenemos un lugar seguro en Él y que tenemos una fuerte ciudad en Él? Anhelamos al Señor y le buscamos con diligencia cada mañana, cada noche, pero también buscamos ser de testimonio para que otros aprendan de la justicia del Señor. Hermanos, reconocemos que el Señor ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación y que a nosotros solo nos toca confiar en Él y seguirle. Según Juan 15, el único requisito para llevar mucho fruto es permanecer en Él. Permanezcamos en Él y llevaremos fruto. Y ese fruto será sus obras hechas en nosotros. Darnos cuenta que nuestras obras no las hicimos nosotros, sino las hizo Él en nosotros. Vivimos esperando lo que Él aún hará para completar sus propósitos de salvación y juicio. Anhelamos su segunda venida, esperamos sus manifestaciones, esperamos su palabra, esperamos su actuar. Señor, en esta noche te damos gracias porque te damos gracias porque tenemos una fuerte ciudad. Te damos gracias porque tú eres muralla de fuego alrededor de tu iglesia, alrededor de nosotros, y tú nos proteges de los ataques del enemigo. Señor, reconocemos que nosotros somos este pueblo, que a veces todavía intentamos dar fruto en nuestras propias capacidades y no damos más que viento. Reconocemos que a veces también nos olvidamos de buscarte y solo en momentos de angustia te buscamos.
Y a veces somos inconstantes, Señor, pero hoy te pedimos que nos ayudes a ser de firme propósito, a afirmarnos en el propósito, en la meta de seguirte, de buscarte, de enfocarnos en ti. Señor, ayúdanos a crecer en amor, en devoción, en entrega, en consagración a ti, Señor. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne te anhelen, anhelen tu nombre, anhelen tus juicios, anhelen tu justicia, anhelen tu revelación, que podamos por tu ayuda confesar tu nombre, confesar tu verdad, que nos apartemos de ser de doble ánimo y podamos ser íntegros, entregados, dedicados a ti. Que no nos sigan gobernando otros señores, sino que solo tú reines, que venga tu reino y se haga tu voluntad, que la búsqueda de tu reino y tu justicia sea la principal búsqueda de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.